Hola, mi nombre es Amber, para los que no me conocen. Hoy vamos a hacer un episodio de Speaking in Spanish. Es una serie que empecé hace, no sé, 2 años o algo, donde yo hablo sobre un tema, cualquier tema, no sé. Y en mi canal tengo como 18, 17 videos de mí hablando sobre diferentes cosas. Voy a ponerlos en la caja de descripción y unas imágenes aquí para que puedas ver, y si te interesa puedes ver los otros videos después de este video. Hoy quería hablar sobre los acentos porque creo que es un tema bastante interesante. Obviamente cuando las personas aprenden otro idioma tienen un acento, es muy normal, natural, pero quería hablar un poco sobre si es importante tener un acento como un nativo o si está bien si tienes un acento de un extranjero o lo que sea, no sé. Creo que hay dos partes con este tema. La primera parte es que es muy normal tener un acento cuando hablas en otro idioma. Y creo que a veces las personas piensan que podemos tener el acento de un nativo muy rápido, pero la verdad es que tener pronunciación y entonación como un nativo es muy difícil y lleva mucho tiempo. Ah, por ejemplo, yo enseño como clases de conversaciones en inglés, como no enseño, pero es más como doy clases de conversación en inglés en línea, y muchas personas me dicen que, oh, tengo un acento muy mal en inglés o no hablo muy bien en inglés porque tengo un acento o algo así, pero yo creo que lo que es más importante, especialmente al principio, es que entendemos lo que una persona está diciendo. Creo que cuando sí hay un problema con un acento es solo cuando no puedes entender una persona porque su acento no te permite entender, por ejemplo. Am, pero aparte de esto, yo creo que tener un acento no es un problema, porque sí, es muy natural y, por ejemplo, si tú aprendes inglés, es muy difícil decir como, voy a tener un acento de Inglaterra, de Escocia, de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando yo hablo en español, sé que no tengo, quizás mi español es más como español de España, porque la mayoría del tiempo yo aprendo como español de España y escucho a las series o veo las series de España y no de latinoamericanos, no de series latinoamericanos, así que quizás tengo un poco más acento de España, pero una cosa que me cuesta un poco es el doble R. Yo puedo pronunciarlo cuando intento y estoy pensando, vale, voy a decir algo con doble R, pero cuando hablo naturalmente no, yo no puedo hacerlo. Em, y también a veces como la entonación y todo, pero creo que está bien porque lleva mucho tiempo, y si tienes un acento no es un problema, no es un problema grave. Solo es un problema grave si la otra persona no te puede entender, ¿no? Y también a veces como me gusta cuando las personas tienen un acento. Por ejemplo, yo hablo con muchas personas de todo el mundo y a mí me gusta como el acento de las personas de Brasil, como tienen un acento y puedo escuchar un poco su acento de portugués, pero de Brasil, y a mí me gusta esto mucho, y también de otros países también. Esto solo era un ejemplo, pero también creo que a veces cuando uno aprende un idioma, nosotros como tenemos una idea de lo que queremos hacer. Por ejemplo, a veces una persona solo quiere enfocar en hablar y en escuchar, por ejemplo, o quizás estás solo leyendo libros porque solo quieres leer en este idioma. Pero obviamente si quieres
practicar su pronunciación y la entonación también. Puedes hacer esto también. Para mí, mi acento en español, yo intento imitar a las personas que escucho. Entonces, cuando escucho las personas en las series, en YouTube, en no sé, cualquier cosa que escucho en español, yo intento imitarlo em, para suenar, no, para soñarme, no, soñar es como dormir, ¿no? Para sonar un poco más natural, pero sé que tener un acento de España o de otro país hispanohablante lleva mucho tiempo. Y también quería decir que he olvidado lo que estaba diciendo. Em, Quería decir que me di cuenta de que cuando hablo en inglés y digo una palabra en español, la palabra en español suena muy como inglés y como mi acento escocés está en la palabra, pero cuando estoy hablando por mucho tiempo en español es como mi acento desarrolla un poco y no sé, no estoy pensando en la pronunciación en inglés. Si esto tiene sentido, no sé. Para concluir, creo que si tienes un acento cuando aprendes un idioma, da igual, no es tan importante. Es muy importante que la gente puede entenderte y que puedes comunicar en el idioma también. Pero dime en los comentarios cuál es su opinión sobre tener un acento en otro idioma. Y también si tienes algunas sugerencias para para un tema, para Speaking Spanish, dime en los comentarios. Ahorita estoy muy estresada porque tengo muchas cosas que hacer para la universidad y todas las fechas límites están muy cercanas y todo, pero intento hacer mis videos. Y nos vemos muy pronto en el próximo video y espero que estés bien. Adiós.